No hace falta ser un experto en historia para advertir que los conflictos bélicos han marcado de forma casi ininterrumpida la existencia humana. Un claro ejemplo es la prolongada rivalidad entre Inglaterra y Francia, que entre 1337 y 1814 mantuvo a ambas naciones en guerra durante 260 años, es decir, más de la mitad de ese periodo. A pesar de que las guerras han sido innumerables a lo largo de los siglos, pocas han dejado una huella tan profunda en el mundo contemporáneo como las que vamos a examinar. En este video repasaré lo que, a mi juicio, constituyen las 10 contiendas más relevantes de la historia. Cabe destacar que no se trata de los conflictos con mayor número de participantes, ni de los que abarcaron territorios más extensos, sino de aquellos cuyo legado resulta más palpable en nuestra realidad actual. La Guerra Civil China. A continuación, pasamos a la Guerra Civil China, cuya presencia en esta lista resulta indiscutible. De ella emergió el Estado comunista en China y sin su desenlace no habría tenido lugar la mayor hambruna de la que se tenga registro mundial. Me refiero a la Gran Hambruna de 1959 a 1961, que se estima causó entre 15 y 30 millones de muertes, no los más de 50 millones mencionados originalmente. Sin la Guerra Civil China, la tensión actual entre Estados Unidos y China y las especulaciones sobre una posible invasión de Taiwán no se entenderían en su forma presente. Los orígenes de ese conflicto se remontan al colapso del último imperio chino en 1911 durante la Revolución de Xinhai. Con la caída de la dinastía Qing, se abrió un vacío de poder que dio paso a una China fragmentada bajo diversos caudillos regionales. Entre las múltiples facciones emergentes destacaron dos: los comunistas, capitaneados por Mao Zedong, y los nacionalistas, inicialmente bajo la dirección de Sun Yat-sen. Ambos bandos cooperaron brevemente para derrotar a los señores de la guerra y reunificar el país, pero su alianza se disolvió pronto al ambicionar cada uno el control absoluto de China. La ruptura final ocurrió en 1927, cuando Chiang Kai-shek, ya al mando del Kuomintang, tras la muerte de Sun en 1925, ordenó la masacre de miles de comunistas en Shanghái. Lejos de aniquilar la amenaza roja, aquel episodio encendió la guerra civil. Al principio, las tropas nacionalistas parecían encaminarse a la victoria. A mediados de los años 30, los comunistas estaban prácticamente sitiados y al borde de la extinción. Sin embargo, lograron evadir el cerco y emprendieron una larga retirada que pasó a la historia como la Larga Marcha. Durante 2 años, los comunistas avanzaron cerca de 9.000 kilómetros cuadrados. De los aproximadamente 70.000 que iniciaron la travesía, apenas unos 7.000, alrededor del 10%, lograron sobrevivir. En ese punto, el Partido Comunista parecía al borde de la extinción y todo indicaba que Chiang Kai-shek saldría victorioso de la guerra civil, imponiendo su control sobre toda China. Pero la salvación llegó de la fuente más insospechada: Japón. Durante la década de 1930, el imperio japonés fue extendiendo su dominio sobre China. En 1931 ocupó Manchuria y con el paso de los años continuó arrebatando más territorios. Esta agresión fue posible porque China estaba debilitada por el conflicto interno. Chiang Kai-shek había priorizado aniquilar a los comunistas antes que hacer frente a los invasores nipones. Sin embargo, cuanto más avanzaban las fuerzas japonesas, más críticas se volvían las voces dentro del Kuomintang, que exigían abandonar la persecución interna y concentrar el esfuerzo en frenar al enemigo extranjero. Finalmente, sus propios generales presionaron a Chiang hasta confinarlo y obligarlo a forjar una alianza con los comunistas contra Japón. 8 meses después, tras un intercambio de disparos en las inmediaciones de Pekín, estalló la guerra total entre China y Japón. Aquella campaña se prolongó durante 8 años y obligó tanto a nacionalistas como a comunistas a aparcar temporalmente su lucha fratricida para unirse frente al agresor japonés. En 1945,
Japón capituló tras los bombardeos atómicos lanzados por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki. Con el fin de la guerra con los japoneses, la frágil tregua entre nacionalistas y comunistas en China se deshizo y la guerra civil estalló de nuevo. A pesar de los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, ambos bandos insistieron en lograr el control total del país. Al principio, los nacionalistas parecían llevar la delantera, pero el auxilio soviético permitió a los comunistas resistir y emplear tácticas de guerra de guerrillas que resultaron muy eficaces. Mientras tanto, el bando de Chiang Kai-shek se veía minado por la corrupción y la desmoralización. En 1948, los comunistas emprendieron una ofensiva decisiva en Manchuria, que supuso un punto de inflexión. En los meses siguientes capturaron ciudades clave como Pekín, Shanghái y Nankín. Finalmente, el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó la República Popular China. Tras su victoria, los comunistas implementaron políticas que provocaron la muerte de decenas de millones de personas en su afán de construir una sociedad comunista utópica. Los nacionalistas se replegaron en la isla de Taiwán, donde mantuvieron la pretensión de ser el gobierno legítimo de toda China, reclamo que aún hoy alimenta la tensión y el temor de una invasión. La guerra civil china ha moldeado de manera decisiva el mundo contemporáneo. De haber triunfado los nacionalistas, China quizás se habría convertido en una democracia aliada con Occidente, similar al modelo taiwanés. En cambio, surgió un régimen de partido único, de marcado autoritarismo, con extensos sistemas de vigilancia interna y políticas de manejo de crisis que han generado acusaciones de encubrimiento. La Guerra Gótica que se desarrolló entre los años 376 y 382 después de Cristo, figura en esta lista como uno de los episodios menos difundidos, pero de un impacto decisivo. Su trascendencia radica en que representa uno de los sucesos fundamentales que precipitaron la caída del Imperio Romano de Occidente. Aunque la decadencia de Roma fue un proceso prolongado y multifacético, sin una única batalla responsable de su derrumbe, esta guerra suele señalarse como el punto de partida de aquella descomposición. El conflicto arrancó en el año 376 después de Cristo, cuando varias tribus godas de Europa Oriental fueron expulsadas de sus tierras por la llegada de los hunos, que devastaron sus territorios y forzaron a estas poblaciones a buscar refugio. Los godos se aglomeraron en las riberas del río Danubio, límite natural del Imperio Romano, implorando asilo. En Constantinopla, el emperador Valente, gobernante del Imperio Romano de Oriente, supo ver una oportunidad en estos desplazados. Al asentarlos dentro de las fronteras imperiales, no solo esperaba apaciguarlos, sino también engrosar sus filas con nuevos soldados. Por este motivo, Valente les otorgó refugio y les permitió atravesar el Danubio hacia tierras romanas. Sin embargo, al iniciarse el cruce, la situación se complicó con rapidez. Los funcionarios imperiales, aquejados por la corrupción, no desarmaron correctamente a los recién llegados, quienes conservaron sus armas. Asimismo, el abastecimiento de alimentos resultó insuficiente, provocando tal escasez que muchos godos desesperados llegaron a vender a sus propios hijos como esclavos. Con el tiempo, el resentimiento de los godos contra las autoridades romanas se intensificó y, en el año 377, esa hostilidad desembocó en una insurrección. El imperio desplegó tropas para sofocar el levantamiento, pero los godos, peritos en tácticas de guerrilla, lograron hacer frente con éxito. A lo largo de la rebelión se unieron a ellos otros grupos descontentos, incluidos soldados desertores y esclavos que veían en el conflicto una vía hacia la libertad. El enfrentamiento decisivo se produjo en 378, cuando el propio Valente marchó con un ejército hacia Adrianópolis, donde se concentraba la principal fuerza goda y, sin esperar refuerzos, ordenó atacar el 9 de agosto de ese año. Valente sufrió una derrota desastrosa en Adrianópolis. La caballería gótica doblegó a las legiones romanas y el propio emperador cayó en la batalla junto a gran parte de sus tropas.
Este revés se convirtió en uno de los más graves de la historia de Roma, dejando numerosas provincias indefensas y expuestas al saqueo de los godos. Tras la muerte de Valente, Teodosio I asumió el trono del Imperio Romano de Oriente. En vez de emprender enfrentamientos masivos, adoptó una táctica más mesurada, limitándose a escaramuzas contra los godos. Pronto descubrió que la diplomacia rendía mejores frutos que la guerra abierta, así que entabló negociaciones con sus líderes y les ofreció asentarse dentro de las fronteras imperiales. Agotados por años de lucha, los godos aceptaron, valorando la estabilidad que proporcionaba el acuerdo. En el 382 después de Cristo se firmó un tratado de paz mediante el cual los godos recibieron tierras en Tracia. Este pacto tuvo un impacto decisivo en la caída del Imperio Romano de Occidente, ya que fue la primera vez que un pueblo bárbaro quedó establecido con plena autonomía dentro del imperio, conservando su propio gobierno y sus leyes. Además, marcó el inicio de la progresiva dependencia de Roma de tropas germánicas, cuya lealtad hacia los valores romanos era escasa y que mostraban una mayor propensión a desertar o rebelarse. Muchos de esos reclutas mostraban mayor fidelidad a sus jefes tribales o a sus propias comunidades étnicas que al Estado romano. No hace falta subrayar que el desplome del Imperio Romano de Occidente constituyó un hito decisivo en la historia de la humanidad. Europa entró en lo que se denominó Edad Oscura, perdiendo gran parte de los adelantos tecnológicos heredados de Roma. En algunas zonas, como Inglaterra, el nivel de desarrollo llegó a retroceder por debajo de lo que había antes de la conquista romana. Se olvidaron métodos de producción de cerámica y metalurgia, y ciudades enteras, Londinium, por ejemplo, quedaron despobladas. De hecho, el arzobispo de Canterbury se estableció allí porque fue uno de los pocos núcleos urbanos que no quedó completamente abandonado tras la caída de Roma. Sin la guerra gótica, cabe preguntarse cuánto hubiese perdurado el Imperio Romano de Occidente. El Imperio de Oriente sobrevivió otros 1000 años, por lo que quizá su contraparte occidental también lo habría logrado. Segunda Guerra Púnica. Vamos con un conflicto relacionado con el Imperio Romano. Si la Guerra Gótica señalaba el comienzo de su declive, la Segunda Guerra Púnica fue, sin duda, decisiva para su consolidación. Hoy en día, su influencia sigue viva en detalles tan cotidianos como el hecho de que, al mencionar los meses de julio y agosto, rendimos homenaje indirecto a los emperadores Julio César y Augusto. El influjo de Roma también se hace patente en las lenguas del mundo. Más de 2.000 millones de personas hablan idiomas que derivan o han sido moldeados por el latín. Diariamente, hablantes de inglés, español, portugués o francés incorporan vocablos que vienen de la antigua Roma. Asimismo, ruinas romanas se dispersan por todo el planeta, desde el muro de Adriano en el extremo norte de Inglaterra hasta el templo de Garni en Armenia. De entre las numerosas contiendas que podrían ilustrar el ascenso de Roma, he escogido la Segunda Guerra Púnica. Al arrancar este conflicto, Roma compartía con Cartago el título de potencia mediterránea. De hecho, Cartago gozaba de mayor trayectoria y quizás de una riqueza superior. No obstante, al concluir la guerra, Cartago había quedado derribada y Roma se alzó como la potencia hegemónica del Mediterráneo. Los orígenes de la Segunda Guerra Púnica se remontan a la primera, iniciada en 264 a.C. Por entonces, Cartago dominaba las islas de Córcega y Cerdeña, el flanco occidental de Sicilia y amplias zonas del sur de la península ibérica. No obstante, la pujanza de Cartago pronto encontró competencia en el creciente poder de Roma, situada al norte. Tras medio siglo de expansión que le permitió dominar casi toda la península itálica, Roma volvió su mirada hacia Sicilia. Cartago, sintiendo amenazada su área de influencia, instó a los romanos a mantenerse al margen de la isla. La República Romana, reacia a aceptar vetos de potencias extranjeras, rechazó la advertencia y el conflicto resultó inevitable. En 264 a.C. estalló la guerra.
y al principio la balanza se inclinó en contra de Roma. Combatir en Sicilia exigía contar con una flota, algo que la República carecía, pues su fama descansaba en la eficacia de sus legiones terrestres sin tradición naval. Sin embargo, tras sufrir las primeras derrotas, los romanos aprendieron con rapidez. Apresaron naves cartaginesas, replicaron sus diseños y las construyeron en serie a un ritmo que Cartago no supo igualar. Además, introdujeron innovaciones tácticas, como el Corvus, un puente móvil que les permitía trabar los barcos enemigos, abordarlos y pelear cuerpo a cuerpo, donde se sentían más cómodos. Tras 23 años de conflicto, Cartago capituló y aceptó un tratado humillante por el cual renunciaba a Sicilia, Córcega y Cerdeña, además de asumir cuantiosas indemnizaciones a favor de Roma. No obstante, Amílcar Barca, uno de sus generales, rechazó la paz y se retiró al sur de la península ibérica, donde durante la siguiente década amplió los dominios cartagineses. En el 228 a.C., Amílcar murió en una emboscada, pero antes hizo que sus hijos juraran no someterse jamás a Roma. El primogénito, Aníbal, había sido instruido en el arte de la guerra desde niño y, gracias a la gran fortuna familiar y a la autonomía de sus territorios en Hispania, estaba en posición de actuar por su cuenta. En 218 a.C., Aníbal inició su propia guerra contra la República Romana, sitió la ciudad aliada de Sagunto, en el nordeste de Iberia, y, tras 8 meses de asedio, la tomó. A continuación, se dirigió al norte al mando de un ejército formado por tropas cartaginesas, mercenarios, guerreros celtas y jinetes númidas procedentes del norte de África. Aníbal partió con 40 elefantes africanos y condujo a su ejército a través de los Pirineos, atravesando territorios hostiles en la Galia, para luego vadear los Alpes y penetrar en Italia. Ya en la península, infligió aplastantes derrotas a las legiones romanas en batallas como la del río Trebia, el lago Trasimeno y Canae. Solo en estos 3 combates, las pérdidas romanas superaron las 100.000 bajas. Canae, en particular, supuso un golpe demoledor. Murieron numerosos miembros de la aristocracia romana y muchos llegaron a dudar de la supervivencia misma de la República. A pesar de la brillantez militar de Aníbal, Roma se negó a sentarse a negociar. En lugar de ello, reclutó nuevos contingentes y abrió frentes en Hispania y Macedonia, cortando las líneas de aprovisionamiento y refuerzos del cartaginés. Mientras Aníbal buscaba formar una coalición de galos, griegos y ciudades itálicas contra Roma, apenas consiguió el respaldo de unos pocos aliados locales, insuficientes para sostener su campaña. Consciente de que nunca podría igualar la capacidad de reclutamiento ni los recursos de la República, los romanos optaron por desgastarlo. Hostigaban sus columnas en el campo mientras mantenían la seguridad de Roma tras sus murallas. Finalmente, Publio Cornelio Escipión desembarcó en África y obligó a Aníbal a regresar para defender Cartago. El choque decisivo tuvo lugar en Zama en 202 a.C., donde Escipión, conociendo bien las tácticas de su antiguo enemigo, las empleó contra él y selló la victoria de Roma. Roma neutralizó los elefantes de Aníbal, desgastó su infantería en prolongados combates y volvió contra él a los jinetes númidas que le habían apoyado. Zama se convirtió en una victoria rotunda para la República y Cartago no tuvo más opción que solicitar la paz. Bajo los términos del tratado, perdió todas sus posesiones ultramarinas, quedó obligada a pagar tributos durante 50 años, vio reducida su flota a 10 naves y se le prohibió mantener elefantes en combate. Con ello culminó la Segunda Guerra Púnica, asegurando a Roma el dominio indiscutible del Mediterráneo y eliminando el último gran obstáculo a su ascenso como superpotencia. Conquista de América. Cabe señalar que la conquista de América no fue un único enfrentamiento, sino una serie de conflictos que condujeron a la subyugación de gran parte de Centro y Sudamérica bajo dominio español. La huella de este legado resulta innegable en la actualidad. Son 20 las naciones hispanohablantes.
Prácticamente todos los países relevantes del continente americano, salvo Canadá, Estados Unidos y Brasil, utilizan el español como idioma oficial. Los inicios de la conquista española en el continente se remontan a 1492, cuando Cristóbal Colón zarpó rumbo al oeste con la idea de hallar un paso directo hacia Asia. En vez de Asia, tocó tierra en las Islas Bahamas, descubriendo un territorio totalmente desconocido para los europeos. Al volver a Castilla, relató su hallazgo y motivó la llegada de múltiples expediciones hacia el Nuevo Mundo. Ya en el siglo XVI, un aluvión de aventureros y soldados españoles desembarcó en América atraído por la promesa de riqueza. En 1519, Hernán Cortés alcanzó las costas del actual México tras escuchar rumores sobre la opulencia en oro del Imperio Azteca. Para doblegar a los aztecas, Cortés selló pactos con pueblos indígenas resentidos por la dominación azteca, consiguiendo así aliados armados y claves sobre las complejas rivalidades locales. A finales de 1519, el propio Cortés, junto a sus nuevos aliados, llegó a Tenochtitlan, capital azteca, donde Moctezuma II les dio la bienvenida. Sin saber bien cómo gestionar la presencia de estos forasteros, el emperador permitió su entrada en la ciudad, aunque pronto florecieron las desconfianzas entre las partes. Los conquistadores españoles, gracias a su tecnología bélica avanzada, lograron capturar a Moctezuma y emplearlo como instrumento para someter al resto del imperio. No obstante, la situación no permaneció así por mucho tiempo. Los aztecas se levantaron contra los invasores, obligándolos a abandonar Tenochtitlán en una retirada conocida como la Noche Triste, durante la cual los españoles sufrieron cuantiosas pérdidas. A pesar de ello, Cortés no se dio por vencido. Reorganizó sus huestes, forjó nuevos pactos con pueblos indígenas y volvió para sitiar la ciudad. Tras varios meses de combates encarnizados y una grave escasez de víveres dentro de la urbe, Tenochtitlán cayó en 1521, lo que significó la desaparición efectiva del poderoso imperio azteca. Al sur, la conquista de Sudamérica arrancó apenas 11 años después, en 1532, con la expedición de Francisco Pizarro al territorio del Imperio Inca, que se extendía desde la actual Colombia hasta Chile. Pizarro, al igual que Cortés, supo aprovechar las divisiones internas. El Imperio Inca había quedado debilitado por una reciente guerra civil. En Cajamarca, tendió una emboscada al emperador Atahualpa, a quien capturó junto a sus guardias y exigió un cuantioso rescate en oro y plata. Aunque el botín fue entregado, Pizarro mandó ejecutar a Atahualpa y marchó sobre Cusco, la capital inca. Para 1533, la dominación española sobre el imperio inca era completa. Las campañas de conquista españolas continuaron de tal modo que, a finales del siglo XVI, el imperio español se extendía desde el Caribe y la Nueva España hasta las cordilleras andinas. Sin embargo, quienes sufrieron las consecuencias más trágicas fueron los pueblos indígenas. Enfermedades foráneas, como la viruela, frente a las cuales carecían de defensas, diezmaron comunidades enteras y muchos de los supervivientes fueron reducidos a la esclavitud. Numerosas culturas ancestrales quedaron prácticamente erradicadas. Por ejemplo, en Cusco, otrora capital del Tahuantinsuyo, apenas perduran restos arquitectónicos u objetos originales, pues casi todo el tesoro inca fue fundido y trasladado a la península ibérica. En lugar de las tradiciones originarias, los colonizadores impusieron su propia civilización, un legado que aún hoy se percibe con claridad. La mayoría de los países latinoamericanos habla español y profesa la fe católica, y el estilo arquitectónico hispano se conserva en innumerables pueblos del continente. Jamás sabremos cómo habría evolucionado América sin la presencia española, aunque es casi seguro que de no haber mediado la conquista, muchas víctimas indígenas habrían perecido igualmente por las epidemias. Guerra de los 7 años. A continuación, abordamos una de las contiendas menos conocidas de esta lista, la Guerra de los 7 años. Librada en el siglo XVIII,
Es considerada por muchos la primera guerra verdaderamente mundial, al extenderse por 3 grandes escenarios. En Europa, Gran Bretaña y Prusia se enfrentaron a la coalición formada por Francia, España, Rusia y Austria. Mientras tanto, en América del Norte e India, el conflicto se redujo a un duelo colonial exclusivamente entre británicos y franceses. La contienda adquiere una enorme complejidad al desarrollarse en múltiples frentes a la vez. Su chispa inicial surgió en América del Norte, cuando colonos británicos y franceses entraron en conflicto en el Valle del Ohio, con George Washington jugando un papel decisivo en los primeros choques. Conforme se intensificaron los enfrentamientos, en 1756 Gran Bretaña y Francia declararon la guerra mutuamente, arrastrando también a Europa al conflicto. Francia, Austria y Rusia buscaron frenar el auge prusiano, de modo que Londres y Berlín forjaron una alianza para contrarrestar esa coalición. En agosto de 1756, Federico el Grande lanzó una ofensiva preventiva contra Sajonia, dando inicio al teatro europeo. Pese a la numerosa movilización de Francia y Austria, Prusia se mantuvo imbatible gracias a las tácticas brillantes de Federico, que en 1757 se anotó victorias decisivas contra ejércitos superiores en número. Mientras tanto, en Norteamérica las fuerzas francesas, auxiliadas por diversas tribus nativas, acumulaban éxitos, incluida la captura del fuerte William Henry. En la India, sin embargo, Gran Bretaña logró un triunfo clave en la batalla de Plassey, asegurándose el dominio de la rica región de Bengala. El año 1758 marcó un giro en América del Norte. Bajo la dirección del primer ministro William Pitt, el gobierno británico reorientó sus esfuerzos hacia los teatros coloniales, otorgándoles prioridad estratégica sobre los conflictos europeos. Los británicos comenzaron a avanzar, apoderándose de fortalezas francesas estratégicas que interrumpieron sus líneas de aprovisionamiento. En Europa, Prusia se hallaba al borde del colapso ante la presión simultánea de las tropas rusas, pero Federico el Grande, gracias a su pericia, tenacidad y al respaldo económico de Gran Bretaña, consiguió resistir en múltiples frentes. El año 1759 resultó tan determinante que se le conoce como el Annus Mirabilis, Año de los Milagros. En América del Norte, los británicos tomaron la plaza fuerte de Quebec, cimentando su dominio sobre Canadá. Al mismo tiempo, su armada derrotó a la francesa en la batalla de la bahía de Quiberon, asegurando la supremacía naval británica y mermando la capacidad de Francia para enviar refuerzos a sus colonias. En el escenario europeo, Federico cosechó una victoria crucial en Minden, obligando a Francia y sus aliados a adoptar posiciones defensivas. Aunque Gran Bretaña y Prusia mantenían la iniciativa, la guerra prosiguió, con Prusia al límite de sus recursos y sometida a ataques constantes de Austria y Rusia. En 1762, un acontecimiento imprevisto habría de cambiar por completo el curso del conflicto. La muerte de la emperatriz Isabel de Rusia propició la llegada al trono de Pedro III, un ferviente admirador de Federico II, quien de inmediato retiró a Rusia del conflicto. Este giro resultó un alivio crucial para Prusia, al liberar a Federico de la amenaza oriental y permitirle concentrarse en las campañas contra Francia y Austria. Para 1763, las potencias europeas, exhaustas y sin recursos, acordaron la paz en el Tratado de París. En virtud de sus cláusulas, Francia cedió sus colonias en América del Norte a Gran Bretaña, mientras que Prusia consolidó su dominio sobre Silesia, asegurando su estatus de gran potencia continental. ¿Por qué sigue vigente hoy la Guerra de los 7 años? En buena medida, explica por qué el inglés se erige como lengua franca global. La expulsión de Francia de Norteamérica abrió el camino a un dominio angloparlante en lo que hoy son Estados Unidos y Canadá. Además, el triunfo naval británico allanó la vía para la colonización de la India y cimentó el Imperio Británico como la primera potencia mundial.
Sus instituciones, el juicio por jurado, la presunción de inocencia y otros pilares del Estado de Derecho han sido adoptadas en numerosos países. Las vías férreas y los edificios administrativos erigidos durante la dominación británica siguen en funcionamiento en numerosas excolonias, como India, Pakistán y Kenia. El legado cultural del Imperio Británico también resulta patente. De ahí que India y Pakistán ocupen hoy puestos destacados en el críquet internacional. Otro resultado decisivo de la Guerra de los 7 Años fue el ascenso de Prusia al rango de gran potencia europea. De haber perdido dicho conflicto, Prusia podría haber desaparecido del mapa y los estados alemanes habrían permanecido fragmentados. Su eventual unificación quizá habría ocurrido bajo la égida de Austria, convirtiendo a Viena en la capital germana en vez de Berlín. Guerra civil de Constantino. Abordemos otra guerra vinculada al Imperio Romano. La contienda dinástica que siguió a la muerte del emperador en 306 después de Cristo, cuando Constantino aún no había sucedido a su padre. Su importancia radica en que allanó el camino para la adopción del cristianismo como religión oficial del imperio. Constantino era muy popular entre los hombres de su padre, quienes lo proclamaron emperador. El joven general, aunque inexperto como gobernante, ya había demostrado su valía en el campo de batalla, y sus soldados veían en él la fuerza y el carisma de un líder romano efectivo. Mientras Constantino consolidaba su posición en la Galia, surgió otro gobernante ambicioso en Italia, Magencio. En el año 306, Magencio tomó el poder en Roma, desafiando el derecho de Constantino al control del Imperio Occidental. La rivalidad entre ambos se intensificó y en el año 312 Constantino decidió enfrentarse directamente a Magencio. Marchó con sus fuerzas hacia Roma con el objetivo de unificar el Imperio Occidental bajo su mando. Esta campaña culminó en una de las batallas más decisivas de la historia, la Batalla del Puente Milvio. Según la leyenda, la noche anterior al enfrentamiento, Constantino tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. Se dice que vio una cruz en el cielo, acompañada por las palabras «in hoc signo vinces», que significa «con este signo vencerás». Aquella misma noche ordenó a sus soldados pintar el símbolo cristiano, el crismón, en sus escudos. Inspirado por esta señal divina, el ejército de Constantino se enfrentó a las fuerzas de Magencio al día siguiente en el Puente Milvio. La batalla fue feroz, pero las tropas de Constantino obtuvieron una victoria aplastante. Magencio pereció ahogado en el río Tíber mientras intentaba huir. Tras su victoria, Constantino entró triunfante en Roma, consolidándose como el único y legítimo gobernante del Imperio Occidental. Con Magencio eliminado, dirigió su mirada hacia el otro gran poder del mundo romano, el Imperio Oriental. En un primer momento, Constantino optó por una solución diplomática y estableció un acuerdo de cogobierno con el emperador oriental. En el año 313, ambos emitieron el famoso Edicto de Milán, que otorgó libertad religiosa y legalizó oficialmente el cristianismo en todo el imperio. Sin embargo, esa tregua fue efímera. Para el año 324, las tensiones entre ambos líderes escalaron hasta desembocar en un conflicto abierto por el control total del mundo romano. Constantino, decidido a unificar el imperio bajo su autoridad, se enfrentó a su rival en una nueva guerra civil. La batalla decisiva tuvo lugar ese mismo año, y Constantino, una vez más, logró la victoria. Con esto, se convirtió en el soberano absoluto de todo el Imperio Romano. Lo que hace especialmente trascendental esta guerra civil no es solo la reunificación del imperio, sino el impacto transformador que tuvo sobre el cristianismo. Constantino pasó de ser un protector de esta fe perseguida a convertirla en la religión preeminente del Estado. Esta decisión marcó un giro radical en la identidad del Imperio Romano, que durante siglos había estado fundado en valores como la fuerza, la autoridad y la virtud militar.
y ahora comenzaba a adoptar una nueva ética basada en los principios del cristianismo. El cristianismo introdujo una visión radical en la que los poderosos tenían la responsabilidad moral de proteger a los más débiles, con enseñanzas como bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En la actualidad, el cristianismo es la religión con más adeptos a nivel mundial, alcanzando los 2.4 mil millones de fieles. La influencia del cristianismo en la configuración del mundo moderno es tan vasta que resulta casi imposible de cuantificar. Nuestros principios éticos, valores sociales y normas culturales han sido profundamente marcados por esta religión, en mayor o menor medida. A lo largo de la historia, numerosas causas sociales y políticas de gran trascendencia fueron encabezadas por individuos con una fe cristiana sólida. Un ejemplo clave es el movimiento por la abolición de la esclavitud, liderado por figuras como William Wilberforce y John Newton, quienes se inspiraron directamente en sus creencias religiosas para luchar contra esa injusticia. El cristianismo también ha dejado una huella indeleble en la arquitectura, en el lenguaje que usamos a diario, en la música que escuchamos y en el arte que contemplamos. Se estima que existen alrededor de 37 millones de iglesias distribuidas por todo el planeta. En definitiva, es bastante razonable pensar que todo este impacto gigantesco no habría ocurrido si no fuera por la guerra civil de Constantino y especialmente por su victoria decisiva en la batalla del Puente Milvio. Guerra Fría y conflictos asociados dio inicio al concluir la Segunda Guerra Mundial en 1945. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética habían unido fuerzas para vencer a la Alemania nazi, su alianza se desmoronó rápidamente una vez terminada la contienda. La Unión Soviética impuso su control sobre Europa del Este mediante la fuerza, instaurando regímenes subordinados a su voluntad, una acción que resultó completamente inaceptable para Estados Unidos. A esto se sumaba que ambas potencias representaban ideologías opuestas. Mientras Estados Unidos defendía el capitalismo y la democracia, la Unión Soviética impulsaba el comunismo y el autoritarismo. En los 2 años posteriores al fin de la guerra, quedó claro que ambas naciones se habían convertido en rivales en una competencia global por el poder. Aunque nunca llegaron a enfrentarse directamente en el campo de batalla, sí se enfrentaron por medio de conflictos indirectos a través de guerras por delegación. La primera de estas confrontaciones indirectas tuvo lugar en 1945, cuando estalló la Guerra Civil en China, uno de los primeros escenarios clave de esta nueva rivalidad geopolítica. Al igual que en otros conflictos indirectos de la Guerra Fría, la Unión Soviética respaldó a la facción comunista, mientras que Estados Unidos ofreció su apoyo al bando capitalista. En este caso, la victoria fue para los comunistas, liderados por Mao Zedong. Paralelamente, en Europa se desarrolló un suceso crucial en 1948, cuando los soviéticos impusieron un bloqueo a Berlín Occidental. Aunque dominaban toda Europa del Este, desde Alemania Oriental hasta Rumanía, Berlín Occidental seguía siendo un enclave bajo control occidental. En su afán por hacerse con esa porción de la ciudad, los soviéticos bloquearon el acceso, cortando el suministro de víveres y bienes esenciales. Como respuesta, Estados Unidos organizó un extenso puente aéreo para abastecer a los habitantes de Berlín Occidental. Tras casi un año de resistencia sostenida, los soviéticos finalmente cedieron y levantaron el bloqueo. Ese mismo año marcó otro momento trascendental. En 1949, la Unión Soviética llevó a cabo con éxito su primera prueba nuclear, alterando por completo el equilibrio estratégico de la Guerra Fría. Hasta entonces, solo Estados Unidos poseía armamento nuclear, pero ahora ambas superpotencias compartían ese poder destructivo, lo que dio inicio a una carrera armamentista centrada en expandir sus respectivos arsenales atómicos. En ese mismo 1949 también se fundó la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta alianza fue una respuesta directa a la amenaza de expansión soviética en Europa.
con el principio fundamental de que un ataque contra uno de sus miembros sería considerado un ataque contra todos. La OTAN se convertiría en una pieza clave en la estrategia para contener el avance del comunismo durante toda la Guerra Fría. Al año siguiente, en 1950, estalló otro conflicto subsidiario, la Guerra de Corea. Esta comenzó cuando Corea del Norte, alineada con el comunismo, lanzó una invasión contra Corea del Sur, que contaba con el respaldo del mundo capitalista. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética y China se involucraron profundamente en el conflicto coreano. Pero tras 3 años de intensos combates, no se logró una victoria definitiva. En 1953, finalmente se alcanzó un alto al fuego, aunque nunca se llegó a firmar un tratado de paz oficial. Hasta el día de hoy, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur permanece prácticamente intacta. Conflictos similares se repitieron en diferentes partes del mundo a lo largo de la Guerra Fría. En 1955 estalló una guerra comparable en Vietnam, donde el norte comunista combatía contra el sur capitalista. Más adelante, en 1962, el mundo enfrentó el momento más cercano a un conflicto nuclear durante la crisis de los misiles en Cuba. Todo comenzó cuando la Unión Soviética instaló misiles nucleares en la isla caribeña, apenas a unos cientos de kilómetros de la costa estadounidense. Al enterarse de esta amenaza, Estados Unidos exigió su retiro inmediato. Durante varios días, la tensión alcanzó niveles extremos, con ambas superpotencias al borde de una guerra nuclear. Finalmente, la Unión Soviética accedió a retirar los misiles con la condición de que Estados Unidos no invadiera Cuba y además retirara discretamente sus propios misiles instalados en Turquía. Aunque la crisis concluyó de forma pacífica, evidenció lo frágil y peligrosa que era la situación global. Este episodio impulsó acuerdos bilaterales para limitar la proliferación de armas nucleares. En la década de los 70, las tensiones se redujeron temporalmente en un período conocido como la distensión o detente. Sin embargo, esa tregua informal se rompió en 1979, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, dando inicio a otro conflicto indirecto dentro del prolongado enfrentamiento de la Guerra Fría. Estados Unidos brindó apoyo a los combatientes muyahidines que se oponían al gobierno afgano respaldado por la Unión Soviética. Este conflicto resultó desastroso para los soviéticos, quienes finalmente se retiraron y abandonaron la guerra. La Guerra Fría llegó a su fin como consecuencia del colapso de la propia Unión Soviética. Hacia finales de la década de 1980, el bloque soviético se encontraba sumido en una profunda crisis y comenzó a perder el control sobre los regímenes subordinados en Europa del Este. En 1989, una serie de protestas populares desencadenaron la caída de numerosos gobiernos comunistas en la región. El Muro de Berlín, el símbolo más icónico de la Guerra Fría, fue derribado en noviembre de ese mismo año. Finalmente, en 1991, la Unión Soviética se disolvió cuando varios de sus estados integrantes proclamaron su independencia. El 25 de diciembre de 1991, el presidente Mikhail Gorbachev renunció y la Unión Soviética dejó de existir oficialmente, dejando a Estados Unidos como la única superpotencia global. Así concluyó la Guerra Fría. Como era de esperarse, las secuelas de ese conflicto aún se perciben claramente hoy. Uno de los efectos más evidentes es que varios países que fueron convertidos al comunismo con el respaldo soviético siguen conservando ese sistema. Ejemplos destacados de estos son China, Cuba y Corea del Norte. Otro legado importante de la Guerra Fría fue el avance acelerado de la tecnología, motivado en gran parte por la competencia entre ambas potencias. La carrera espacial, por ejemplo, impulsó el lanzamiento del primer satélite y posteriormente la llegada del ser humano a la Luna. Hoy en día, los satélites desempeñan funciones clave como proporcionar servicios de GPS, pronosticar el clima y monitorear catástrofes naturales.
La Guerra Fría fue un catalizador clave para todos estos desarrollos. Tal vez la consecuencia más evidente en el presente sea el conflicto actual en Ucrania. El fin de la Guerra Fría trajo consigo la disolución de la Unión Soviética, lo que provocó que Moscú perdiera el dominio de territorios que había controlado durante siglos, incluyendo Ucrania y los estados bálticos. Desde ese momento, muchas de las naciones anteriormente bajo la influencia soviética comenzaron a acercarse progresivamente a Occidente. En la actualidad, Rusia percibe esta orientación como una amenaza directa a su esfera de influencia regional. Fue en este contexto que en el año 2022 decidió invadir Ucrania, motivada en gran medida por su firme intención de frenar el acercamiento de dicho país al mundo occidental. Las primeras conquistas musulmanas. Es importante aclarar que las conquistas musulmanas no constituyeron una única guerra, sino una cadena de conflictos militares librados contra diversos estados. Aún así, estas campañas merecen un lugar destacado en la lista debido a la profunda huella que dejaron en el mundo contemporáneo. Para quienes no estén muy familiarizados con los hechos, lo fundamental es comprender que las primeras conquistas del Islam fueron sorprendentemente exitosas. Iniciadas en el año 622, en apenas 130 años lograron expandirse desde la península arábiga hasta abarcar un vasto territorio. Lo más impresionante es que los musulmanes enfrentaron y vencieron a algunos de los imperios más poderosos y consolidados del momento. En particular, se enfrentaron al Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino y al Imperio Sasánida. Ambos habían existido durante siglos y eran considerados entre los estados más desarrollados de su época. A pesar de su fuerza y tradición, fueron derrotados de manera aplastante por las fuerzas musulmanas. El Imperio Sasánida fue completamente destruido y los musulmanes le arrebataron a los bizantinos una vasta porción de su territorio, incluyendo regiones clave como Egipto y la Tierra Santa. Pero la expansión sorprendente del Islam no terminó ahí. Durante el siglo siguiente, los musulmanes lograron avanzar aún más, alcanzando el oeste de Europa hasta llegar a España y extendiéndose hacia el este hasta las regiones de Asia Central. La influencia de estas conquistas en el mundo actual es evidente. Hoy en día, el Islam es la segunda religión más grande del planeta. Si esas campañas no hubieran tenido tanto éxito, es posible que el Islam hubiera permanecido como una fe minoritaria, comparable en escala al judaísmo o al sijismo, o incluso podría haber desaparecido por completo. Una pregunta clave que debemos plantearnos es cómo lograron los musulmanes estas victorias tan significativas, especialmente contra los romanos de Oriente y los sasánidas. Resulta impactante que pudieran doblegar a dos de los imperios más ricos y poderosos del momento. Una de las explicaciones fundamentales es que ambos imperios acababan de concluir una prolongada y devastadora guerra entre ellos. Desde el año 602 hasta el 628, estas dos superpotencias se enfrentaron en un conflicto de 26 años por la supremacía en la región. Este enfrentamiento los dejó exhaustos y debilitados. Las conquistas musulmanas comenzaron casi inmediatamente después de ese conflicto, y los imperios, desgastados por décadas de lucha, no estaban en condiciones de ofrecer una resistencia efectiva. Por lo tanto, si se tuviera que elegir una sola guerra que simbolizara el profundo impacto de las conquistas musulmanas, sería precisamente esa larga guerra entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Sasánida. De no haber tenido lugar, ambos imperios probablemente habrían estado mucho mejor preparados para defenderse. Tal vez la Tierra Santa habría permanecido bajo control cristiano y la presencia del Islam en el mundo actual sería mucho más reducida. Segunda Guerra Mundial. No hace falta decir que es perfectamente posible realizar un video sobre las guerras más trascendentales de la historia sin omitir la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto fue excepcional en numerosos sentidos. No solo fue la guerra más extensa y colosal que la humanidad haya conocido, sino también la única ocasión en la que se emplearon armas nucleares en combate.
Asimismo, fue escenario del genocidio más sistemático y masivo registrado en la historia. El legado de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo intensamente perceptible en el mundo contemporáneo. Es probable que si estás viendo este video ya estés familiarizado con los eventos clave del conflicto, pero aún así merece la pena hacer un repaso breve de su desarrollo. El conflicto comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi lanzó una invasión contra Polonia. Apenas 2 días después, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas utilizaron una estrategia de movimientos rápidos, combinando infantería, tanques y apoyo aéreo, para quebrar rápidamente la resistencia polaca. En pocas semanas, Polonia había sido completamente derrotada. Durante los primeros años del conflicto, la Alemania nazi logró expandir su control sobre una vasta cantidad de territorio. Después de someter a Polonia, se dirigieron al norte, invadiendo Noruega y Dinamarca en abril de 1940. Un mes más tarde, en mayo, avanzaron hacia el oeste, conquistando Bélgica, los Países Bajos y luego Francia. Tras estos triunfos, Hitler puso su mirada en Gran Bretaña. En la conocida Batalla de Gran Bretaña, la Fuerza Aérea Alemana intentó obtener superioridad aérea sobre la Real Fuerza Aérea Británica mediante una campaña de bombardeos persistente. No obstante, gracias al liderazgo decidido del primer ministro Winston Churchill, el Reino Unido logró resistir y frenar el avance aéreo alemán. Finalmente, Alemania sufrió un revés importante en octubre de 1940, cuando tuvo que rendirse, marcando su primer fracaso significativo en la guerra. Más adelante, en julio de 1941, lanzó la mayor invasión militar registrada en la historia al atacar a la Unión Soviética. 3 millones de soldados cruzaron la frontera y rápidamente avanzaron hacia Moscú. Al principio, el avance alemán fue muy exitoso, llegando en pocas semanas a las cercanías de Moscú y Leningrado. Sin embargo, el crudo invierno ruso y la tenaz resistencia de las fuerzas soviéticas detuvieron su progreso. El punto decisivo de la contienda fue la batalla de Stalingrado, en la que las tropas soviéticas lograron cercar y derrotar a cerca de 1 millón de soldados alemanes e italianos. Esta derrota representó una pérdida devastadora para Alemania y marcó un giro crucial en el rumbo de la guerra. Mientras tanto, el conflicto también se desarrollaba en Asia. Japón había estado expandiéndose agresivamente desde 1931, con la ocupación de Manchuria y la invasión de China en 1937. Las tensiones entre Japón y Estados Unidos crecieron hacia finales de los años 30, cuando Estados Unidos impuso sanciones económicas en respuesta a la agresión japonesa. El enfrentamiento directo estalló el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón lanzó un ataque sorpresa contra la flota estadounidense en Pearl Harbor. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón, incorporándose oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Solo unos meses más tarde, Estados Unidos logró una victoria crucial en la batalla de Midway contra Japón. A partir de entonces, adoptaron una estrategia de avance desde isla en isla, capturando posiciones estratégicas para acercarse progresivamente a Japón. Además, Estados Unidos colaboró activamente en la guerra en Europa. En mayo de 1943, las fuerzas aliadas lograron expulsar a los ejércitos alemanes e italianos de África del Norte y posteriormente iniciaron una invasión en Italia. Benito Mussolini, el líder italiano, fue derrocado y el nuevo gobierno italiano se rindió ante los aliados en septiembre. No obstante, las tropas alemanas consolidaron su control sobre el norte de Italia y ofrecieron una resistencia tenaz para mantenerlo. Luego, el 6 de junio de 1944, los aliados realizaron una enorme invasión anfibia en Normandía, Francia, liderada por fuerzas estadounidenses, británicas y canadienses. Esta operación marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental.
A pesar de la intensa oposición alemana, los aliados lograron establecer una cabeza de playa y comenzaron a avanzar por el territorio francés. En agosto, París fue liberada y las fuerzas aliadas continuaron su avance hacia el este, en dirección a Alemania. Mientras tanto, mientras los aliados avanzaban desde el oeste, la Unión Soviética lo hacía desde el este, penetrando finalmente en territorio alemán. En abril de 1945, las tropas soviéticas capturaron Berlín, lo que llevó a Adolf Hitler a suicidarse en su búnker. Alemania se rindió formalmente el 7 de mayo, marcando el fin de la guerra en Europa. En el Pacífico, Estados Unidos estaba cerca de obtener la victoria, pero aún no estaba claro cómo lograr la rendición de Japón. Para evitar una invasión terrestre costosa en territorio japonés, Estados Unidos decidió utilizar una nueva y devastadora arma. El 6 de agosto de 1945 lanzaron una bomba atómica sobre Hiroshima, seguida por una segunda bomba en Nagasaki el 9 de agosto. La enorme destrucción y la pérdida de vidas causadas por las bombas atómicas hicieron que Japón se rindiera el 15 de agosto de 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra duró aproximadamente 6 años, o incluso 8, si consideramos el conflicto previo entre Japón y China, que ya estaba en marcha. Los efectos de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo muy visibles en el mundo moderno. Por ejemplo, permitió que la Unión Soviética tomara control de toda Europa del Este e impusiera regímenes comunistas en esos países. Ese legado aún puede observarse en actitudes políticas y también en la arquitectura soviética, que dejó una huella bastante característica y, para muchos, poco atractiva. Otro resultado fundamental fue la creación de las Naciones Unidas, fundada pocos meses después del final del conflicto, con el objetivo de evitar que una guerra tan devastadora volviera a ocurrir. Uno de los aspectos más importantes que cambió la Segunda Guerra Mundial fue la reacción al Holocausto, el intento sistemático de exterminar a todos los judíos. Esto impulsó eventos históricos trascendentales, entre ellos la creación del Estado de Israel. Aunque la idea ya tenía apoyo desde antes, fue después del Holocausto que se decidió materializarla. Además, el Holocausto también llevó a un enfoque renovado en la protección de los derechos humanos. Este fue uno de los objetivos principales de las Naciones Unidas, que en 1948 adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En resumen, la Segunda Guerra Mundial no solo redibujó el mapa de Europa, sino que transformó el mapa político y social del mundo entero, con consecuencias que todavía son palpables hoy en día. En el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, muchos países lograron su independencia de los imperios europeos. Esto ocurrió porque las potencias europeas quedaron debilitadas tras el conflicto y ya no pudieron mantener el control sobre sus colonias. Un ejemplo emblemático fue India, donde las demandas de independencia crecían con fuerza. Gran Bretaña, exhausta después de la guerra, no pudo impedir que India se independizara. De manera similar, muchas colonias en África, Asia y Medio Oriente siguieron ese camino hacia la independencia. La Segunda Guerra Mundial también impulsó importantes avances tecnológicos. La necesidad de realizar cálculos rápidos y precisos durante la guerra aceleró el desarrollo en el campo de la computación. Un hito fue la construcción de la primera computadora digital programable, llamada Colossus, en Gran Bretaña, que fue utilizada para descifrar códigos alemanes. Por supuesto, el avance tecnológico más aterrador fue la creación de armas nucleares, que marcó el inicio de una nueva era en la política mundial y sentó las bases para la Guerra Fría. La Primera Guerra Mundial. He puesto a la Primera Guerra Mundial en el número 1 de esta lista porque simplemente terminó con el mundo tal como se conocía antes. Creo que la importancia de una guerra se puede medir en gran parte por lo distinto que era el mundo después de ella, comparado con cómo era antes. Y para mí, ninguna guerra cambió el mundo tanto como la Primera Guerra Mundial. El mapa de Europa, tras el final de la guerra en 1918, era prácticamente irreconocible en comparación con cómo era en 1914.
Probablemente ya sepas cómo comenzó la guerra, pero vale la pena repasarlo brevemente. Todo empezó después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, en Bosnia, el 28 de junio de 1914. El asesino era un nacionalista serbio, por lo que Austria-Hungría culpó a Serbia por el atentado. Emitieron un ultimátum, y cuando Serbia no cumplió todas las demandas, Austria-Hungría declaró la guerra. Este conflicto local se intensificó rápidamente debido a una compleja red de alianzas entre los países. Rusia, aliada de Serbia, comenzó a movilizar su ejército. Alemania, aliada de Austria-Hungría, declaró la guerra a Rusia y luego a Francia, que también estaba aliada con Rusia. Para atacar a Francia, Alemania invadió Bélgica, lo que llevó a Gran Bretaña a declarar la guerra. Así, apenas un mes después del asesinato del archiduque, toda Europa estaba en guerra. Alemania avanzó rápidamente hacia Francia con la esperanza de derrotarla pronto y luego concentrarse en luchar contra Rusia en el este. Sin embargo, los franceses lograron detener el avance alemán justo a las afueras de París. Ambos bandos cavaron trincheras, dando inicio a la famosa guerra de trincheras que marcaría gran parte del conflicto. En el frente oriental, Alemania y Austria-Hungría se enfrentaron contra Rusia. Este frente era mucho más móvil que el occidental y no vivió tanta guerra de trincheras. La cantidad de bajas fue escalofriante. Rusia, en particular, perdió enormes cantidades de hombres, pero el tamaño de su ejército le permitió seguir combatiendo. Mientras tanto, la guerra se extendió a nuevos frentes alrededor del mundo. El Imperio Otomano se unió a las potencias centrales, lo que provocó batallas en el Medio Oriente. También hubo enfrentamientos en África y Asia, ya que las potencias europeas luchaban por mantener el control de sus colonias. La Primera Guerra Mundial fue escenario de la introducción de tecnologías mortales y novedosas, como las ametralladoras, el alambre de púas y la artillería pesada. En 1915 se usó por primera vez el gas venenoso, que causó heridas horribles y muchas muertes. También aparecieron los tanques y aviones, aunque en sus primeras versiones eran poco fiables. Para 1917, todos los países participantes estaban exhaustos. Rusia, debilitada por disturbios internos y grandes pérdidas, vio cómo su gobierno colapsaba en una revolución. Los bolcheviques, de extrema izquierda, tomaron el poder y sacaron a Rusia de la guerra. Mientras tanto, Estados Unidos se unió al conflicto. La llegada de tropas frescas y recursos estadounidenses elevó la moral de los aliados y les dio una ventaja significativa. Ante esto, Alemania lanzó una última serie de ofensivas en el frente occidental, con la esperanza de ganar rápidamente antes de que llegaran los estadounidenses. Al principio, estas ofensivas tuvieron cierto éxito, pero finalmente los aliados lograron detener los ataques. Para el otoño de 1918, las potencias centrales comenzaron a colapsar. Bulgaria se rindió en septiembre, seguida por el Imperio Otomano en octubre y Austria-Hungría en noviembre. Finalmente, Alemania aceptó el armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a los combates. Al año siguiente, el Tratado de Versalles formalizó el fin de la guerra. Este tratado impuso duras sanciones a Alemania, le quitó territorios, limitó su ejército y la obligó a pagar enormes reparaciones económicas. Además, los imperios austrohúngaro y otomano fueron desmantelados, dando paso a un nuevo mapa político en Europa y Medio Oriente. Lo que surgió de la Primera Guerra Mundial es tan trágico como monumental. El colapso del Imperio ruso durante la Revolución rusa llevó al surgimiento del comunismo y, eventualmente, a la creación de la Unión Soviética. El comunismo promovido por este nuevo régimen terminaría causando la muerte de alrededor de 100 millones de personas en las décadas siguientes. Si la Primera Guerra Mundial no hubiera ocurrido, es probable que la Revolución Rusa tampoco hubiera tenido lugar y Rusia no se habría convertido en comunista. A su vez, muchas otras naciones,
como China o Cuba, habrían sido menos propensas a adoptar el comunismo. Antes de la revolución, Rusia se estaba liberalizando lentamente y avanzaba hacia un sistema más democrático. Es posible que, de no haber estallado la guerra y la consecuente revolución, Rusia hubiera continuado en ese camino y se hubiera convertido en una democracia similar a otras naciones europeas. Sin embargo, la Revolución Rusa rompió las relaciones con Occidente y esas tensiones nunca se han recuperado completamente. Incluso hoy, las malas relaciones entre Occidente y Rusia tienen sus raíces en ese colapso durante la Primera Guerra Mundial. Otro imperio que colapsó como consecuencia directa de la guerra fue el Imperio Otomano. Antes del conflicto, gran parte del mundo musulmán formaba parte de un solo estado, gobernado desde Estambul. Después de la guerra, los territorios del imperio se dividieron entre las potencias aliadas bajo el acuerdo Sykes-Picot. Esto llevó a la creación de estados modernos como Irak, Siria, Líbano y Palestina, a menudo bajo mandatos británicos o franceses. La forma en que se trazaron las fronteras, sin respetar las divisiones étnicas y religiosas, sembró las semillas de muchos conflictos que todavía persisten en la región hoy en día. Finalmente, otro imperio enormemente importante que desapareció tras la guerra fue el Imperio Austrohúngaro. Este gran imperio, muy diverso en términos étnicos, estaba gobernado desde Viena y abarcaba buena parte de Europa central y oriental. Habitaban en él numerosos grupos étnicos, como alemanes, húngaros, checos, eslovacos, polacos, serbios, croatas y rumanos, cada uno con su propio idioma y cultura. Durante décadas, muchos de estos grupos habían anhelado gobernarse a sí mismos y establecer sus propios estados. La guerra profundizó esas fracturas y con la derrota de Austro-Hungría, el imperio se desintegró en una serie de nuevas naciones independientes. Se crearon nuevos países, como Checoslovaquia y Yugoslavia, mientras que otras partes del antiguo imperio fueron anexadas por naciones como Polonia e Italia. Sin embargo, uno de los resultados más trascendentales de la Primera Guerra Mundial fue que sentó las bases para el ascenso de Adolf Hitler y la posterior Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, que puso fin al conflicto, impuso duras penalizaciones a Alemania, pérdidas territoriales significativas, restricciones severas en su ejército y reparaciones financieras que dejaron al país humillado y en una profunda crisis económica. Este contexto generó un enorme resentimiento entre la población alemana, creando un terreno fértil para que Hitler y el partido nazi ascendieran al poder. Hitler supo aprovechar la ira y desesperación de los alemanes. Prometió rechazar el Tratado de Versalles y restaurar el antiguo esplendor de Alemania. Además, difundió la idea falsa y venenosa de que los judíos habían saboteado el esfuerzo bélico alemán y eran responsables de todos los males de la sociedad. Estas teorías antisemitas le ayudaron a consolidar su poder. Ya en el gobierno, comenzó a invadir otras naciones, lo que finalmente desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Aunque la Primera Guerra Mundial fue la principal causa de la radicalización de Alemania, también pudo ser un factor decisivo en la transformación personal de Hitler, consumido por el odio. Se debate cuándo exactamente Hitler se volvió un antisemita obsesivo, pero es sabido que no siempre fue así. Por ejemplo, en su juventud en Viena, mantuvo relaciones personales y comerciales con judíos, e incluso contó con un médico judío. Es muy probable que el trauma que vivió durante la Primera Guerra Mundial, la guerra, las heridas, la derrota y la humillación, jugaran un papel clave en su cambio personal y en la ideología que desarrolló después. De esta forma, la transformación de Hitler puede verse casi como un microcosmos de la transformación sufrida por Alemania en su conjunto. Uno de los aspectos únicos y francamente extraños de la Primera Guerra Mundial es cómo parece que surgió de la nada. Miles de libros se han escrito sobre las causas del conflicto, lo que demuestra lo compleja e inexplicable que fue realmente. En mi opinión, la guerra definitivamente se podría haber evitado.
Ninguno de los líderes europeos quería realmente la guerra, al menos no la guerra tal como ocurrió, con toda su magnitud y destrucción. La mayoría estaba desesperada por evitarla. Por ejemplo, cuando el embajador alemán entregó la declaración de guerra a Rusia, no pudo evitar romper en llanto. De manera similar, el primer ministro británico también lloró la víspera del conflicto. Es por todas estas razones que, para mí, la Primera Guerra Mundial no solo es la guerra más importante de toda la historia, sino también, quizás, la mayor catástrofe que ha sufrido la humanidad.